Hoy, martes 14 de noviembre, empezamos la charla número 44 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, en la última aparición, el jueves pasado, porque ahora hacemos martes y jueves, hablé del ofrecimiento que hicieron miembros de la comunidad británica asentada en Mendoza para integrar una especie de guardia armada para mantener la calma en la ciudad, la capital de Cuyo, en Mendoza, por la llegada de los inmigrados chilenos que habían huido luego de la derrota de Rancagua. Y comenté que muchos de esos apellidos yo los había encontrado en el archivo histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento, en la República Oriental del Uruguay, años antes, y me llegaban a pensar que algunos quizás eran esos marinos del Lord Clyde que fueron internados en el territorio en ese entonces virreinato del Perú, pues todavía no éramos del Río de la Plata, 1763, y lo más probable que fueran sus hijos con el mismo nombre. ¿Cómo comprendemos esta colonia británica en Mendoza? Bueno, había otra colonia británica en Santiago de Chile. Y estos dos grupos, generalmente comerciantes, intercambiaban mercaderías, bienes, y bueno, y se ayudaba muchas veces con el libramiento de letras lo que denominaríamos hoy pagaré, ¿no es cierto? Letras al cobro. Luego de la derrota española en Chacabuco y Maipú, el negocio británico se incrementó muchísimo. Una vez que fue liberado Chile de los realistas, el comercio a las dos puntas, Mendoza y Santiago, se incrementó en forma muy importante. Barcos británicos de guerra y/o mercantes tenían en el puerto de Valparaíso, llamado un puerto de recalada. Era el puerto del Pacífico del Suramericano más importante. Ahí también estaba la Armada estadounidense, ahí tenía sede la Armada estadounidense. Es decir que los británicos, tanto de Mendoza como de Santiago de Chile, comerciaban y obtenían muy buen dinero del comercio y de alguna que otra pequeño contrabando que también ya sabemos, no pueden con su genio. Ellos también se transformaron en agentes bursátiles, porque en vez de ir la gente, por ejemplo, de Mendoza a Santiago de Chile, llevando una bolsa con monedas de oro y plata, directamente llevaban una letra de cambio. Y llegaban en Santiago y con eso era como dinero contante y sonante y viceversa, ¿no es cierto? Eso se manejaban de muy buena manera. Se puede decir que los británicos, a ambos lados de la cordillera, fueron los que en realidad ganaron la guerra, porque hicieron pingües negocios. Bueno, con esto ya por ahora damos por terminado el tema de la colonia británica asentada en Mendoza, y me voy a referir dentro de la faz defensiva de la guerra de Zapa, el control de los pasos cordilleranos. Tener gente en los altos valles de los Andes para evitar que entraran espías realistas fue una consecuencia sí o sí de Rancagua, ¿no? Había que hacerlo. Pero muchas veces nosotros no tenemos idea del sacrificio, del patriotismo que tuvieron esos hombres al estar allí cuidando esos pasos, los pasos cordilleranos. Y por eso me voy a referir a algo que le aconteció a un teniente primero de granaderos, el irlandés John Thomond O'Brien, quien se le ordenó, el general San Martín le ordenó mantener una guardia en pleno invierno en la alta cordillera. Y lo voy a leer textual a el granadero John Thomond O'Brien, que no es una persona muy conocida, lamentablemente. Yo y mi tropa no teníamos más abrigos que las rocas y las nieves. El general San Martín, en vez de relevarme, me pasó un oficio exponiéndome que no tenía otro oficial
a quien con tanta confianza pudiera entregar la defensa de tan importante punto. Seguí pues en este servicio por 6 meses en la alta montaña. Y cuando me relevaron, de los 25 hombres que componían mi destacamento, 11 habían perecido por las inclemencias del tiempo. No puedo agregar nada más, salvo admirar el patriotismo y la abnegación de todos esos valientes, que dieron su vida para que nosotros fuéramos libres, que tampoco es algo que debemos olvidar. Bueno, dentro de la faz defensiva de la Guerra de Zapa, hubo una captura de un personaje, de un espía realista muy significativo. Fue el sacerdote, el padre Bernardo López. Este hombre sabía San Martín, que venía de Chile, en sus ropas trayendo mensajes escritos para agentes realistas en Mendoza. ¿Y cómo sabía San Martín que el padre López era un espía realista? Porque bueno, y acá creo que se van a quedar los que no sepan el tema, no lo conozcan en detenimiento, admirados. San Martín tenía un espía en la secretaría del capitán general de Chile. Seguramente este hombre, de ascendencia chilena, le había pasado el dato, quien fue luego su gran amigo, el general Bernardo O'Higgins, y San Martín siguió manteniéndolo, siguió cultivando a este hombre, del cual no sabemos su nombre, pero él estaba prácticamente en la Secretaría del Gobierno Realista de Chile. Y le informa a San Martín, por medio de correos, que en forma increíble cruzaban la cordillera todos los meses del año, en pleno invierno también lo hacían, y le dijo, va a pasar el padre Bernardo López, bla, 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 es un espía, ya está. Bueno, este hombre, yo no voy a leer todo esto, como siempre digo, sintetizo, lo mío es acá una mera exposición muy breve de todo lo que se hizo, pero a este hombre lo detienen. Lo detienen, el sacerdote dice, bueno, ¿qué tanto sospechan de mí? No. Y el oficial granadero, que sabía, este es un espía, lo remite a Mendoza, donde lo interrogan, de mala manera, por supuesto. Él niega que es un espía, dice, bueno, usted a mí no me convence, le dice el oficial, así que le vamos a enviar a otro sacerdote, prepárese a morir, lo vamos a fusilar. Que a uno le digan que tiene pocas horas de vida, que lo van a fusilar, no debe ser nada simpático, nada agradable. Bueno, López entró en pánico, porque dijo, me van a matar. Entonces ahí pidió hablar y dijo a un oficial, mire, acá en los forros de mi vestimenta, a mí me cosieron unos papeles, yo no sé qué dicen, yo no sé nada. Trataba de, bueno, le abren las ropas, las descosen, qué sé yo, y encuentran varias cartas. Estaban dirigidos a 4 realistas que habitaban Mendoza. El que cuenta todo esto es el luego general Jerónimo Espejo, y él se acordó de 3 nombres. El cuarto, como lo escribió muchos años más tarde, casi 50 años más tarde, se lo olvidó. Entonces estaban dirigidas esas pequeñas notas a Antonio Montt, a Isidro Massa y a Lorenzo Sorraquín, y a otro más que Jerónimo Espejo no se acordaba. Entonces San Martín, pudiéndolo haber fusilado por espía, no lo hizo y lo mandó detenido al fortín El Saucecito, en jurisdicción de Córdoba, donde este hombre pasó toda la guerra de la independencia, digamos, allí detenido / alojado. Porque un fortín en la frontera no tenían tropa para tenerlo a uno de prisión. O sea, estaba en el fortín. Su prisión era el fortín, como todos los soldados que cuidaban esa zona de
los malones araucanos. Al Libertador le traen las cartas, las 4 cartas, y él hace llamar uno por uno a las personas que iban dirigidas, ¿no es cierto? En este caso, sabemos, vuelvo a repetir, el nombre de 3 de ellos, y el otro, Espejo, no lo recordaba. A cada uno le dijo, mire lo que hemos detectado que le enviaban desde Santiago de Chile. Imagínense la cara de esta gente, el terror, porque sabían que el espionaje se castigaba con la muerte. Y habrán suplicado, algunos habrán llorado, y no es para burlarse la cosa, ¿no? Lo iban a matar. Entonces San Martín dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. En su condición de padre de familia, yo no voy a ejecutar la pena. Usted va a ser vigilado y tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Cuando yo lo requiera, en horas muy intempestivas, muy de noche, donde yo diga, usted va a acudir. La persona que lo va a buscar, usted deja todo y lo acompaña. Y después veremos qué hacemos. San Martín los llamaba. Y otra cosa. De esto que acabo de esta conversación, esto no lo sabe nadie. Usted y yo. Si yo me llego a enterar por algún medio que usted tuvo la infidencia de relatar esto, yo a usted lo fusilo en el acto. No, general, ya está, se acabó. Los 4, sin saber que habían sido descubiertos su red de espionaje, acataron la orden de San Martín, ¿sí? Entonces, cuando San Martín los necesitaba, los llamaba y decía, le tapaba todo, dice, bueno, firme acá abajo. Y había una carta escrita. Instintivamente, cualquiera cuando le dan a leer algo, la vista se le escapa. Usted no lee nada, usted firma. Y entonces una vez que firmaba, San Martín rompía donde había firmado, y esa nota, con la parte rota, iba la firma al lado, como diciendo, esto yo no lo escribí, me obligaron, bla, bla, si caía en manos patriotas, como que eso era cuestión de espionaje realista, ¿no es cierto? De esta manera, los correos, que San Martín hacía que pasaran como realistas, iban a Chile, entregaban estas cartas a alguna autoridad chilena y estos cuando lo leían, ¡oh, qué bárbaro! ¡Qué informe que nos envía Massa, Sorraquín, bueno, el otro que en este momento, Montt, ¿no? y el cuarto que no sabemos quién era. Todos los escribía Jerónimo Espejo y otros escribientes. San Martín les dictaba tal cosa. Eran, por supuesto, todas mentiras, todas cosas que San Martín quería que el alto mando realista fuera sabiendo. Pero eran todas una mentira. Pero la firma del espía era auténtica. Entonces, dice, yo le decía para corroborar todo, yo lo hago escribir por otra persona, por si nos detectan, y yo firmo, pero mi firma valida el documento que le adjunto. Todo genialidad de San Martín, y los realistas se lo creyeron. Así, gracias a estos 4 espías que lograron identificar, San Martín va a ir metiéndose dentro de la red de espionaje que existía en Cuyo, que él no destruyó, sino que la dejó, entre comillas, pastar, como si fuera un animalito, para su beneficio. Ya los iba a usar, y con estas cartas los empezó a usar enseguida. Pero fue por más, de a poco ustedes me van a comprender. Reconocimientos cordilleranos. El propio general San Martín efectuó varios reconocimientos de pasos cordilleranos. Él sintéticamente le decía a X oficial, qué sé yo, usted queda al mando, yo tengo que hacer. O voy a los baños, ¿no? Porque los baños termales, por su salud, qué sé yo, no daba muchas explicaciones. Iba con unos vaquianos, un par de soldados, y San Martín se internaba en la montaña y nadie sabía dónde había ido, qué estaba haciendo. Él sí sabía dónde había ido y lo que estaba haciendo. Con eso era suficiente. El cruce de la cordillera de los Andes no tiene parangón en la historia universal. Querer compararlo con el cruce de Aníbal Barca de los Pirineos y los Alpes,
de Napoleón de los Alpes, de Alejandro en Asia, de Julio César cruzando los Alpes para conquistar las Galias, tampoco. ¿Por qué? Por la oportunidad y por la altura. La oportunidad porque todos ellos en general lo hicieron en tipo primavera-verano. San Martín metía tropas permanentemente, partidas, que yo todo el año. Pleno invierno también, como ya dije, los vaquianos. Si bien el ejército iba a cruzar en el verano, toda la información, todo se fue relevando en todo el año, ¿entienden? De enero a enero, ¿no? Todo. San Martín cruzó unas montañas mucho más elevadas que las que acabo de citar, muchísimo más elevadas, casi el doble de la altura donde pasaron esos ejércitos, y era todo inhóspito. Yo hace muchos años tuve la alegría, la satisfacción, el gusto de efectuar algunos cruces cordilleranos. No la pasé bien porque yo sufrí el apunamiento, pero hay lugares donde todavía la mano del hombre no llegó. Uspallata, por ejemplo, es una ruta es bastante accesible y hay una ruta que nos lleva a Chile, ¿no es cierto? Al túnel de Cristo Redentor. Pero, por ejemplo, el paso de los Patos, donde el general San Martín con el ejército de los Andes cruza para liberar Chile en la batalla de Chacabuco, está como cuando cruzó San Martín. Y nosotros acampábamos en los mismos lugares donde estuvo San Martín. Ay, ¿cómo lo sabe? Porque no hay otro lugar. Usted ahí no puede acampar, bueno, hago 30 kilómetros, 20 kilómetros, 5 kilómetros. No, usted tiene que llegar del punto A al punto B. Sí o sí tiene que llegar, porque no hay donde acampar. Si no llegamos al punto B, por ejemplo, vamos a estar en grave problema. O sea que se llega o se llega. Y ahí fue donde el ejército de los Andes, la columna que cruzó los Patos, fue haciéndolo. Fue una hermosa experiencia, honestamente estoy muy orgulloso de haberlo hecho, y simpáticamente en más de alguna conferencia que he dado sobre el particular, siempre repito esta muletilla, quizá algunos de los que me escuchan me habrán escuchado. Yo tengo un récord mundial que nadie me va a poder superar. Soy el peor jinete que alguna vez cruzó los Andes, y eso no les quepa ninguna duda, porque es cierto. El cruce de los Andes es algo difícil, algo bravo, y no lo digo para elogiarme, no, por favor, pero sí para elogiar la gesta sanmartiniana, porque el general San Martín con sus tropas la iba dividiendo las columnas, se los estoy anticipando, para que tal llegara a tal punto. Entonces una vez que esta sección llegaba, avanzaba la otra y avanzaba la otra, ¿no? Y luego al llegar todos a Chile, como un mecano mágico, tac, 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 todos se unieron, ¿sí? Fue verdaderamente notable lo que hizo San Martín. Hoy día se los estudia en las escuelas militares de todo el mundo, porque verdaderamente fue algo fantástico, fantástico. Y lo hizo un ejército argentino, el ejército de los Andes. Ya lo aclaré en la anterior charla, así que no voy a volver sobre el particular. Otra medida defensiva de la guerra de Zapa fue la contrapropaganda. Cuando en 1814, Napoleón en retirada absoluta, camino de su derrota definitiva, libera al rey Fernando VII, vuelve este hombre tan especial. En España no le tienen ningún cariño a su figura, le dicen el rey ramplón. Era un verdadero tirano, ¿no? Pero a nosotros eso mucho no nos importaba. Lo que nos importaba era que no podíamos seguir mintiendo, porque la Revolución de Mayo, como ustedes recordarán, se hizo diciendo que lo hacíamos todo por nuestro amado rey Fernando VII, que estaba cautivo. Bueno, ahora ya está liberado, y entonces ¿qué hacemos? Entonces, de a poco, la máscara llamada la máscara de Fernando VII se va a ir diluyendo. El general San Martín, sabiendo que esa información iba a llegar a Cuyo, era imposible de que no se supiera, les empezó a transmitir a la gente, haciendo un tono despectivo, que bueno, que había vuelto al trono de España, ese muchacho, y para
denigrarlo, en vez de llamarlo el rey Fernando VII, le empezó a decir Fernandito, es decir, lo bajó de categoría. El general San Martín, en otra faz de la parte defensiva de la guerra de Zapa, mantuvo 3 parlamentos con indígenas que habitaban el sur de Mendoza. La mayoría de esos indios eran gente que estaba dominada o muy influenciada por los araucanos chilenos. Los araucanos chilenos fue una etnia que durante toda la guerra de la independencia estuvo al servicio de los realistas, porque estos le compraban el fruto de su depredación en territorio argentino y bueno, y hacían la vista gorda cuando entre el fruto del pillaje llevaban mujeres y niños cautivos, luego, por supuesto, de haber asesinado a los hombres, ¿no es cierto? Eso fue una página muy, muy triste de la historia que no se ha contado bien y siempre por eso quedan muchas cosas tontas que hoy se repiten peligrosamente en el sur de nuestro país. Los parlamentos fue digamos, algo que se crea en la Capitanía General de Chile para morigerar los ataques araucanos al norte del río Biobío. Hubo uno muy famoso, el Parlamento de Quillín, y hay un hecho muy significativo que para Chile hoy, actualmente, es de mucha gravedad. En 1774, el capitán general de Chile, general Agustín de Jáuregui, efectúa una especie de reconocimiento a la Araucaria, al territorio dominado por los araucanos. Y llegó a tanto esto que estos enviaron una especie de embajadores a Santiago de Chile, cuatro para ser más claro, ¿no? Eran Francisco Curilebú, Pascual Hueñumacán, Francisco Marilebú y Santiago Picummanque. Estos hombres fueron alojados con todos los gastos pagos en Santiago y si bien deberían haber estado a la altura de la representación de su pueblo, ¿no? Para llegar a una vida armoniosa, para evitar ya la guerra terrible que se libró en Chile con los araucanos, bueno, tenían un gran defecto, eran adictos al alcohol, pendencieros, y bueno, con la excusa de que no les sentaba bien el clima de Santiago de Chile, al tiempo volvieron a su región. El más significativo de todos estos parlamentos realizados en Chile fue el Parlamento de Negrete, que curiosamente en 1793 lo hizo el brigadier Ambrosio O'Higgins, padre del general Bernardo O'Higgins. Y este hombre dijo que no es con las armas en la mano que vamos a calmar a esta gente, tenemos que atraerlo a nuestra civilización y tratarlo. Un hermoso deseo que se iba en contrario con la realidad, ¿no es cierto? Era gente muy beligerante y los españoles tampoco se quedaban atrás, ¿no? Ya que la guerra sangrienta volvió. San Martín, sabiendo de esta costumbre, pidió realizar en octubre de 1814 un parlamento con los caciques huarpes, puelches y pehuenches, que se hizo con la ayuda del capitán de converso Fray Francisco Inalicán, que era indígena. Esto se hizo cerca del pueblo de San Rafael, en el río Malargüe, y esto se hizo el 26 de octubre de 1814. Fíjense que San Martín lo hizo con la idea de no tener problemas en el sur de Mendoza, pero a menos de un mes de producida la derrota de Rancagua. Fíjense la importancia que él le dio.
Y San Martín les dijo que no en ese momento, pero que posiblemente él pasara con su ejército por el territorio del sur para liberar Chile de la opresión realista que el 1 de octubre se había reinstalado luego de la derrota de Rancagua. Esto va a ser muy, muy importante, muy importante, porque ya le pone la semillita: yo voy a ir por el sur, yo voy a pasar por su territorio, yo voy a ir por los pasos del sur, el paso de las Damas, y los otros que son más bajos y más sencillos de pasar, ¿no es cierto? Porque por donde pasó el general San Martín en muchos casos era impensable, por lo agreste y lo agreste del terreno y la altura de las montañas, ¿no? De esos pasos. Especialmente Los Patos, que fue el más importante, y los más al norte todavía, ¿no es cierto? Bueno, San Martín, volvemos ahora a Mendoza, a la ciudad de Mendoza, de alguna manera. Termina muy bien ese parlamento, los indios lo trataron muy bien, San Martín muy contento, y les puso la semillita: voy a pasar por su tierra, ¿eh? Llegado el momento les tengo que pedir permiso para... Sí, todo bien, viva San Martín, viva la libertad. Pero muchos de esos indios que hicieron, cruzaron a Chile y les dijeron: nos reunimos con San Martín, quiere pasar por el sur, y ya les fue metiendo a los altos mandos españoles: San Martín va a cruzar por el sur, por el sur. Hay un hecho en lo que se podría llamar hoy contraespionaje, la medida de contraespionaje extraordinaria que hizo el teniente coronel Pedro Vargas. Yo no me voy a extender en el día de la fecha, porque no quiero contarlo tipo telegrama, porque Pedro Vargas es un patriota que sí merece un tratamiento, un conocimiento, que el cual lamentablemente, salvo en Mendoza, tiene. Yo creo que en el resto del país este gran hombre que fue el teniente coronel Pedro Vargas es un ilustre desconocido, y particularmente eso a mí me molesta mucho, porque lo que padeció Pedro Vargas por amor a su patria merece ser debidamente contado, ¿no? Entonces, en estos minutos que me quedan para dar por concluido esta charla, el jueves les voy a explicar bien qué fue Pedro Vargas, les quiero decir que el general San Martín, por el prestigio adquirido en España, los realistas, los españoles en Chile, se abstuvieron de tomar una ofensiva que era esperable después de Rancagua. Porque el espionaje en Mendoza, estoy seguro, les dijo: acá en Mendoza no hay nada, San Martín no tiene nada. Y los realistas dijeron: no, eso es lo que San Martín quiere que creamos. San Martín tiene, si lo conoceremos. ¿Por qué? Porque tenía la foja de servicio. Era un gran oficial, era muy astuto, muy inteligente, y sinceramente le tenían respeto y también temor, porque esa es la verdad. Por eso los realistas, los oficiales españoles, conociendo quién era San Martín, se abstuvieron de tomar una ofensiva sobre Cuyo, que de haberla realizado, no sé qué hubiera pasado con la revolución. Porque ustedes no se olviden que veníamos derrotados en el Alta Perú, Vilcapugio y Ayohuma, y se cruzaban a Cuyo, no sé. Pero como eso no ocurrió, y en la historia no hay que andar diciendo podría haber, no, las cosas son lo que pasaron, las cosas son las que fueron, lo que ocurrió. Lo otro son hipótesis que no tienen para mí ninguna importancia. Así que bueno, mis queridos amigos, doy por terminada la charla del día de la fecha, esta breve charla, si ustedes quieren, pero ha sido, creo que, importante. Hablamos de los británicos, del núcleo que había en Mendoza, de la captura del padre Bernardo López y la importancia que esto tuvo, y del primer parlamento realizado con los indios que habitaban el sur de Mendoza. Acá hay que ir despacito, sin apurarse, porque si no, la guerra de Zapa no se entiende. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes.